Bueno, vamos a repasar. Fíjense que yo hice una en la sesión, en el premercado, porque la vi y dije, pues igual iba a correr el riesgo, ¿no? ¿Cuál fue la jugada? Pues ya saben, aquí está la sesión. Es que no me deja. Ok. Aquí estaba la sesión. Aparecen los símbolos, más o menos, digamos, por aquí, ¿no? Si marcamos el izquierdo, sería por aquí. ¿Por qué? Porque aquí está el triangulito este, y vendría el rompimiento, hace máximos, 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 y luego viene, pum, el regreso. Entonces yo aquí, si se dan cuenta, en ese momento pues, se veía bien, ¿no? Si hubiera sido un momento normal, se vería totalmente correcto, más porque ya traíamos aquí la zona de compras, bien marcadita, y en desarrollo, ¿no? Expandiéndose. Entonces, bueno, vemos ahí la zona de compra, el precio regresa en vertical y lanzo la compra. Obviamente salgo aquí arriba por lo mismo de que ya venía la apertura, si se dan cuenta prácticamente estábamos hablando que faltaban 3 minutos, entonces ya me había dado ahí una distancia, digamos, de más o menos casi 2 puntos o un poquito más de 2 puntos, dependiendo de dónde hubiera salido. Y ver que les mandé la imagen y salí porque ya venía la apertura y dije, igual y esto se va para arriba, igual y se va para abajo, ¿no? Entonces ya había sacado 2 puntos que estaban perfectos para ese intento y ahí fue mi primer set. Después, ¿qué pasó durante la sesión? Vemos aquí, aparece, fíjense cómo aquí no aparecen los círculos, aparece el puro triángulo. Entonces ese triángulo, si lo marcamos así, de hecho ahí sería prácticamente, ahí mismo sería el izquierdo, ¿sí? Un triángulo ahí medio perdido, pero obviamente recordemos que el triángulo nos da una idea, pero tenemos que checar si hay posibilidades de formar una zona de ventas. Vean que la banda roja nunca cruzó, ¿no? Ni siquiera insinuó hacer acá alguna zona de venta. Entonces, prácticamente se marcaría el izquierdo, pero vemos que no pasó más allá de que se juntó la banda roja con un poquito la banda azul. Entonces, esto nos deja claramente identificado que no había ahora sí que nada que buscar de momento ahí, ¿no? Luego aparecen símbolos verdes. Igual, primeramente el izquierdo sería aquí. Este es uno de los planteamientos que les quería comentar, ¿no? Lástima que no están todos, pero uno de los planteamientos que les decía yo de las oportunidades que podríamos, déjenme ver si lo puedo dibujar con esta herramienta. Vamos a ver esto acá. Algo de lo que estábamos hablando. Voy a poner aquí una capa blanca. ¿Sí se ve la capa blanca? Sí, 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 se ve. Sí, Fíjense sí. que una de las variantes que podríamos ver, y ahí creo que me ayuden a observar esa situación, es, de hecho ya viene siendo parte incluso original, ¿no? Pero digamos que ahorita la retomaríamos considerando el izquierdo como un punto que podríamos omitir, salvo que fuera este caso. ¿Cuál es el caso? De que, por ejemplo, aparece el símbolo amarillo, ¿no? Luego aparece el símbolo verde, perfecto, señal de compra. Luego, bueno, tengo el color morado aquí, pero vamos a poner un izquierdo que se estaría marcando, digamos, por aquí, por acá. No, digamos un izquierdo que estaría por aquí. ¿Qué pasa? Que el precio está haciendo pues, estas jugadas por aquí, ¿no? Digamos, por aquí está haciendo esto. Por aquí hay un máximo que es el que nos da la pauta para marcar el izquierdo. Entonces el precio está haciendo esto, ¿no? Mientras tanto van apareciendo los símbolos. Ahora, déjenme borrar esto. Yo quiero explicarlo primero así linealmente, luego lo vemos en el gráfico. Digamos que el precio está haciendo esto, por ejemplo, algo así. Digamos que el izquierdo vendría estando por acá, ¿no? Un ejemplo.
Imaginemos que el izquierdo está por ahí arriba, porque ahí es donde está el último pivote acá, el último punto más alto de esta jugada. Mientras tanto, aquí están apareciendo los símbolos. Y nosotros decimos, bueno, lo que pensamos siempre, ¿no? Que el precio venga o vaya y nos rompa el izquierdo. Mientras tanto, el precio sigue haciendo aquí, digamos, estas jugadas, por aquí, así, 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 y de repente aparece un triángulo por aquí, un triángulo verde, ¿no? Ok, hasta ahí vamos bien. Y ya hemos dicho que cuando aparece el triángulo, hay que ver dónde está el precio para tomarlo como una referencia del izquierdo. Entonces, imaginemos que el precio está así, así y así, ¿no? Entonces, salvo en este caso, cuando aparezca un triángulo verde, en este caso un ejemplo alcista o un ejemplo bajista al revés, ¿cuál sería el punto? El punto es de que si el precio rompe, digamos, ese pequeño pivotito que nos marca la zona que apunta el triángulo, entonces en ese momento lo que podemos hacer es que cuando el precio haga máximos, una vez que pase el nivel donde el triángulo nos apunta, que no necesariamente tendría que ser el izquierdo, porque el izquierdo estaría más arriba por cuestiones del mismo precio, sino enfocándonos en los símbolos y que aparece el triángulo y que nos marca un punto pivote que es la línea azul. Después viene el precio, rompe ese pivote haciendo máximos. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasa con las guías? Las guías tienen que estar haciendo esto por su parte, así, y ya tener una zona de compras, por mínima que sea, por delgadita que sea, pero ya tenemos que tener una zona de compras. Entonces, podemos omitir el rompimiento de la, bueno, incluso, a ver, es que para que quede claro, incluso imaginemos que está un poquito más abajo el izquierdo, sería así. Este de arriba no me duele. El izquierdo, el precio está rompiendo el izquierdo, pero la banda no ha roto el izquierdo. Pero lo que sí ha pasado es que después de que apareció el triángulo verde, el precio hizo un máximo nuevo al pivotito, digamos, al pivotito del triángulo verde. Entonces, el precio hace máximos y siempre y cuando ya tengamos una zona de compra que no sea muy abierta, porque normalmente es el origen, ¿no? Entonces, no va a estar muy abierta, pero que ya tengamos esta figura aproximadamente, entonces, omitiendo que la banda no ha roto el izquierdo, pero el precio sí, y ha hecho un máximo nuevo al triángulo verde, entonces podríamos tirar una entrada al regreso a la banda roja. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Sí, sí, está claro. Sí. ¿Cuál es la diferencia? De que en algunos escenarios, por esperarnos al rompimiento del izquierdo, el precio muchas veces se nos va y ya nos regresa. Entonces se nos va y ya nos regresa, cuando su primer regreso y donde salió disparado fue un poquito antes, ¿no? Entonces, la diferencia sería esa, que la banda roja no estaría rompiendo totalmente el izquierdo, pero ya tenemos una zona de compra y la condición que nos da pie a esta variante es la presencia del triángulo verde o el triángulo rojo en su caso bajista. El triángulo verde nos va a marcar el pivotito como si fuera un izquierdo, pero digamos es un pequeño izquierdo, que una vez que el precio lo vuelva a quebrar a ese pivotito del triángulo, lo quiebra haciendo máximos nuevos y regresa y ya hay por lo menos una pequeña zona de compras en formación, ahí le podemos tirar. ¿Preguntas, dudas? No. No está claro. ¿Los demás traders? Bien, súper. Ok, bueno. Entonces, esa sería una pequeña variante que podríamos empezar a observar, porque a veces el precio es como el día de hoy, se va y se va. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí está el triángulo este, ¿ok? ¿Cuál sería su pivotito del triángulo?
En este caso, pues no hay círculos, ¿no? Entonces el pivotito sería este, o sea, realmente aquí no hubo mucho cambio. ¿Cuál sería el punto? Que el precio quebrara, y si regresa, siempre y cuando tengamos una zona de venta, podemos tirarle. En este caso, eh, no rompe la banda al izquierdo, pero no hay una zona de venta, ¿lo ven? O sea, aquí no hay nada. La banda está arriba y la azul está, pues, digamos, en una zona, pero de compras, pequeña zona de compras, ¿no? Entonces no aplicaría ahí. Entonces, siguiente caso. Primero mascamos los izquierdos cuando aparecen los símbolos de círculos. Ese sería el izquierdo. Pero vean qué pasa, lo que les decía en el caso del triángulo. Aparece el triángulo. En este caso, ¿qué haríamos con el izquierdo? En primera, digamos, con las reglas originales, lo que hacemos es pues, recorrer, ¿no? Decimos, ok, el triángulo está aquí y ahí está el pivote. Ahí está el pivote. Entonces, ¿cuál es la regla de la que estábamos hablando acá? Si hacemos un poquito más grande el gráfico. ¿Cuál es la regla? De que el precio haga máximos y regrese a la banda. Fíjense que aquí la banda no está quebrando el izquierdo, pero tenemos una zona de compra, aquí la tenemos claramente definida, una zona de compra en expansión, ¿no? ¿La ven? Esa es la zona de compra que viene creándose, el precio viene, regresa, en este caso no hace contacto con la banda, pero la idea es que veamos esa variante, ¿no? Entonces, en este caso, vean, la banda no estaría quebrando. En un caso normal, diríamos, ¿no? Pues si no ha quebrado la banda, no vamos a hacer nada, ¿sí? Siguiendo lo que le estoy diciendo esa variante, podríamos haber tirado algo, el precio no viene, viene y no toca, y luego sube, ahí se elimina ya, ¿no? Acuérdense que tiene que ser el primer regreso. Entonces, en este caso no activa nada, entonces no hacemos nada, el precio se queda flotando arriba. Aparte, pues teníamos el elemento del máximo de ayer, y pues obviamente sí estaba complicado porque estaba probando, ¿no? Esa zona. Entonces, pero, o sea, trato de explicar esa variante del triángulo. Entonces ahí tampoco se hizo nada. Creo que algunos de ustedes las tomaron, esta entrada. Me acuerdo que en el Discord estaban comentando que habían tomado aquí una entrada por aquí. Yo la verdad no le veo ninguna situación a favor. Digo, lo único que se puede manifestar ahí es que estaba la zona de compra, ¿no? Estaba bien desarrollada y era lo único que podría el precio ahí rebotarse. De hecho, fue lo que hizo, ¿no? Se rebotó dentro de la zona de compra, pero pues estaba muy peligroso porque eso se podía caer en cualquier momento y romper la zona e incluso más para abajo. Entonces, como señal normal no aplicaba, y como señal de variante del triángulo, pues tampoco, porque no llenó la orden y luego subió y luego ya estuvo lateral, entonces ahí obviamente no íbamos a comprar, ¿no? Recuerden que siempre tiene que ser el factor sorpresa de que el precio hace máximos, regresa, pum, ahí entramos y tratamos de aprovechar a ver si nos montamos en la tendencia. Bueno, después, paso siguiente, se forman otra vez círculos. Por un lado, en un momento dado para abajo, pues este sería el izquierdo, y para arriba, pues obviamente sería este el izquierdo. El precio se lateraliza, como ya lo platicábamos. En ningún momento rompió para ningún lado, así se la pasó todo el tiempo hasta la 1 de la tarde, hora de México, se la pasó, vean, en ese lateral. Aquí otra vez aparecen los símbolos. Podríamos decir que este era el izquierdo, vean, de estos círculos, todo eso. Y aquí viene lo de la variante. Aquí viene lo de la variante, porque fíjense cómo aquí, bueno, es que aquí aparece el triángulo rojo, podría haber sido aquí el pequeño izquierdo, pero el problema es que luego aparece el triángulo verdecito aquí, ¿no? Y a pesar de eso, el precio vuelve a caer. Entonces, si quisiéramos aplicar esa variante, diríamos que, bueno, este sería como que el piquito, aquí hace mínimos, la banda no ha roto, vean, la banda no ha roto el izquierdo, y existe una pequeña zona de venta ahí, una muy pequeña zona de venta que el precio finalmente sí responde ahí, ¿sí? Obviamente aquí habría que considerar pues, que el precio estaba rebotando en esta banda azul gruesa, el VWAP de la sesión. Recuerden que el VWAP de la sesión es más delgado que el semanal, ¿no? Por el grosor se pueden distinguir.
Entonces aquí estaba el precio rebotando con estos elementos y no era la mejor opción para considerar la variante del triángulo. Sin embargo, alcanza a responder ahí algunos puntos, pero recuerden, no es lo ideal. Vean cómo se forma un doble piso cuando el precio se enfrenta a los elementos. Vean cómo vuelve aquí a formar doble piso y luego ya sube. O sea, normalmente vamos a distinguir que está reaccionando a los elementos por esa situación. Entonces, esa variante del triángulo no era como que el mejor momento como para tomarlo ahí cuando tenemos enfrente los elementos que estamos comentando. Paso siguiente, el precio seguía ahí lateral. Y vean, aquí viene una de las jugadas con esa variante. El precio, aquí nos marca los símbolos. Perfecto. Este sería el izquierdo tentativamente, ¿lo ven? Este sería el izquierdo. Aparece el triángulo y lo que hemos dicho siempre, el triángulo nos dice, ok, velitas por acá, ¿cuál fue el pivote que dejó atrás? Este de acá. Entonces, ese sería nuestro pivote, ¿lo ven? Y luego, ¿qué decíamos con la variante? El precio, está el pivote, viene el precio, rompe, hace máximos, incluso vuelve aquí a tratar de hacer máximos y regresa a la zona, la cual ya está formada, mucho más clara que en la ocasión anterior. Vean ya todo el desarrollo que trae la zona de compras. Trae un desarrollo muy interesante y el problema fue aquí que vean, la banda roja no había roto el izquierdo, pero cuando apareció el triángulo, digamos que fue su pequeño izquierdo. Y siempre y cuando haga máximos arriba de la zona y regrese y ya exista una zona de compra, podríamos quemar un cartucho y jugar un set ahí. ¿Sí? Y bueno, a final de cuentas el precio, bueno, habría que ver si activó ahí o no, pero creo que sí hubiera activado, porque sí, estaba muy, muy estrecho el mercado. Vean, si hay un tick de diferencia, habría que ver si se llenaba la orden, y ahí era la jugada. Ya después ya sabemos la historia de que el precio se fue en banda y nunca regresó, ¿no? Se fue y nunca regresó por nosotros. Y obviamente aquí fue yo donde fue el último que les comentaba en el Discord. Este fue el último momento que la esperé y me dejó por un tick. Subió, hizo doble techo y obviamente ahí ya no era ya no era para nada confiable seguir esperando la entrada, ¿no? Porque ya se había alargado bastante. Hace el doble techo, vean cómo nos avisa de que ya no, de que ya las cosas están ya muy feas. Hace doble techo, perdón. Y obviamente tomarlo aquí no era ninguna idea buena. La idea que manejábamos, esa otra variante, pues, cuando me avisa esto, no la tomo en la roja y la tomo cerca del azul. Y bueno, pues ahí dio resultado, pero ya estábamos en la zona de protección de la zona esta como naranja, en donde ya de plano jugarnos un cartucho después de estar sufriendo esto que nos abandonó y se fue sin nosotros, bueno, pues sería un poquito complejo, pero la variante, vean, nos avisa aquí, es compra en el azul y pues se movió unos buenos puntos ahí para rematar el día, ¿no? ¿Preguntas, dudas, traders? No, yo no. Sí, sí está clara esa potencial variante. Por ejemplo, Sí, aquí, sí. en esta jugada de aquí, vamos a imaginar, aparecen los símbolos, digamos que el izquierdo está hasta acá abajo, aparece el triángulo. ¿Cuál es el pivote del triángulo? Sería este. Entonces, en este caso, vean cómo empieza a ser mínimos. Pero ¿qué cosa falta ahí como para decir, pues es la variante? A ver si alguien lo ve. Que baje, ¿no? Que la línea roja esté bajo del izquierdo, ¿no? Exacto, no hay zona de venta. No hay zona de venta. La zona de venta sigue siendo de compras, porque vean cómo está arriba. Se están pegando aquí las bandas, pero sigue activa, ya casi por terminar, sigue activa la zona de compra. O sea, necesitamos que la roja cruce y haga esto que vemos aquí, pero al revés, ¿no? Y si se llega a dar esa situación, cuando aparecieron estos símbolos, bueno, es muy diferente a lo que pasó aquí. Aquí no hay nada, o sea, no hay zona de venta y no hay nada que buscar un rebote ahí. Entonces, obviamente, no se tiene que... O sea, eso nos evita
cometer errores, ¿no? De decir, no, sí, se está haciendo mínimo, voy a vender en el retroceso. No, porque no hay zona de venta y necesitamos que se forme una zona de ventas para que precisamente el precio se empiece a encarrilar y eso significa que ya el precio tiene fuerza bajista, por lo menos el inicio, el origen de un movimiento bajista. Esa variante la voy a estar manejando. Si la hago, les mando las imágenes. Si las hacen ustedes, pues también manden su imagen para ver cómo la hicieron y si les dio resultado, ¿no? Sería nada más en esa situación. Cuando hay una zona, o sea, ahora sí que la característica principal es que ya existe zona, pero el izquierdo normal no ha sido quebrado. Sin embargo, están haciendo máximos por arriba del último triángulo. Recuerden que ese triángulo, por la configuración de su formación, ese triángulo cuando aparece es porque hubo un jalón del precio. ¿Sí? Se dense cuenta normalmente, cuando aparece el triángulo es porque hubo un jalón. A ver aquí. Por ejemplo, vean, aparece este triángulo de aquí y hubo un jalón del precio acá. Aparece este triángulo y hubo un movimiento así. Aparece este triángulo, hubo un movimiento así. Aparece estos triángulos de aquí, hubo un movimiento bajista. Entonces, por eso es cuando hay un movimiento y aparece el triangulillo, bueno, en este caso sería verde, ese triángulo aparece aquí y el precio está por acá. Luego el precio baja, se queda como pivote a romper ¿no? Por eso les digo, si hace máximo y regresa a la banda, en donde ya hay una zona de compras, ahí hay que tirarle. No ha roto el izquierdo, está muy cerca de romperlo, bueno, hay que aprovechar porque muchas veces ahí se da el impulso y muchas veces no vuelve. Muchas veces no Taurus, una vuelve. pregunta. Sí. Digamos, es que yo he entendido lo que significan sí las verdes hacia arriba. Bien, ¿qué significa que va para arriba? Las verdes, las flechas rojas hacia abajo, pues que va hacia abajo, sí. Pero no he entendido es el puntico amarillo. ¿Qué significa el puntico amarillo? Es el primer momento que se da la pauta como la que está configurada la plantilla. O sea, es como una alerta en amarillo. Es como una alerta de cambio, pero, o sea, Es correcto, como, exacto. Alerta de cambio general. ok, pero pues no Después, es, digamos, pero cuando, digamos, nos da ese puntico amarillo, ¿ahí qué hacemos? O sea, como ya estar pendiente de pensar en que cambió la izquierdos. tendencia. Cuando te aparece el punto, izquierdos. Izquierdos, listo. Izquierdo arriba, izquierdo abajo. O sea, es decir, ¿dónde está el punto a romper? Cuando te aparece este punto de aquí, ¿no? Este de aquí. ¿Cuáles son los izquierdos? Yo al ver esto digo, ok, temporalmente, reserva de ver qué pasa más adelante, ese es un izquierdo. Y abajo, este. Ok, ok, ok. Ya. Gracias. Sí, o sea, es como el warning que te está diciendo, aguas. O sea, haz de cuenta que se tiene que interpretar como punto amarillo, marcar izquierdos tentativamente. Marcar el izquierdo que encuentres, márcalo. Después ya aparecerán los puntos de más y el triángulo finalmente. Y ya ahí ajustamos o checamos o vemos el paso final que es el triángulo, ¿no? Ok. O sea, pero digamos, cuando aparece el punto amarillo, trazo mi izquierdo o digo, ya cambio mi izquierdo. Cuando aparece el punto amarillo, si tienes un izquierdo antes, actualízalo. Si no tenías nada, porque se reseteó todo el mercado y no ha aparecido nada, lo vuelves a colocar. Ok, perfecto. Gracias. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a verlo así. Vamos a verlo así. Aparece, ahí está bien. Aparece el primer puntito verde. Aquí no aparece el amarillo, por lo mismo de que no le dio chance el precio, ¿no? Entonces aparece el puntito. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando aparezca el punto? Cuando me dice alerta direccional o suena una alarmita de audible, ¿qué es lo primero que yo hago? Ok. Yo digo, ok, izquierdo aquí y de momento izquierdo aquí. El precio sigue avanzando, aparece el triángulo y el triángulo me dice que hay que ajustar esto hasta acá. ¿Sí? ¿Por qué hasta acá? Porque
Fíjense, ¿por qué me está dando la razón? Porque vean cómo todavía no hay una zona de compra, ¿lo ven? O sea, yo podría decir, no, aquí, pero pues es que ahí no hay nada. No tengo zona de compra, el precio apenas se está queriéndose girar después de movimientos muy bruscos. Por eso es que se ve así muy descuadrado, porque el precio está haciendo movimientos muy bruscos de caída y luego que se quiere. Entonces, al aparecer los símbolos, miren, claramente este triángulo me dice, ok, aquí. Y le va a dar chance al precio, vean, de que vaya cruzando la banda roja al azul, ahí ya es otra cosa. Miren, ahí empieza a formar la zona de compra y ahí es donde yo lo veo eso en el premercado y digo, voy a tirarle. Total, estaba, por ejemplo, la banda de 5 minutos, aquí estaba, haciendo soporte. Vean dónde estaba el VWAP semanal y el VWAP de la sesión, estaban en la zona de compra y digo, le voy a tirar, ¿no? Y ahí le tiro y me da sus 2 puntitos. Ya venía la apertura, había que salir porque cuando arranca el volumen pues puede subir o puede caer, es una moneda al aire. Y yo ya estaba ahí adentro y dije, bueno, me dio esa pequeña ganancia, vamos. Paso siguiente, ahí aparece, fíjense, aquí no aparecen los círculos porque no se pudieron configurar. Perfecto. Aparece el triángulo. Aparece el triángulo y lo único que hago es marcar izquierdo. Aquí no voy a marcar arriba porque me está indicando bajista, ¿no? Entonces simplemente marco ahí el triángulo y digo, ok, tiene que haber una zona de venta. El puro triángulo me está avisando que esté alerta, pero vean, no tengo zona de venta, entonces tengo que esperar. A ver qué pasa. Vean, no hay zona de venta, no hay zona de venta, no hay zona de venta, no se concreta nada. Nada se concreta. Otra vez aparece el símbolo amarillo y yo qué digo en ese momento, ok, izquierdo es este para arriba, para abajo, este izquierdo. Depende qué vaya pasando, yo voy a actuar en consecuencia. Vean, va para arriba, perfecto, sigue siendo el izquierdo este, lo ajusto un poquito aquí. O lo dejo ahí, o sea, es lo mismo. Y digo, ok, a ver qué va a pasar. Triángulo, ahí está, triángulo verde, ajusto el izquierdo, porque recuerden, ese triángulo me dice fuerza. Entonces, yo quiero que me haga un máximo más y ahí le pego. Ahí está, máximo nuevos, lo que les decía, la excepción a la regla o la variante. Si no, o sea, en las reglas originales tiene que romper la banda roja el izquierdo, pero la variante que les comenté al inicio es, ok, a veces, antes de salir disparado el precio, va a ir a atacar la zona, ¿no? A veces, no siempre. Entonces, ¿cuál es la variante? Que no voy a esperar a que la banda roja rompa el izquierdo, pero a cambio de eso, necesito que tenga una zona de compra madura, ¿no? Como pueden ver aquí, está empezándose a madurar la zona de compra y puedo tomar la decisión de jugar un set ahí, porque vean cómo se ve, miren, por eso les digo que esta plantilla no repinta ni se ve diferente en vivo, incluso creo que así se ve mejor, ¿no? Cómo son las jugadas. Vean cómo el precio está llegando a la zona. Yo podría, utilizando la variante que les acabo de comentar, yo podría poner ahí la orden de compra. Ok, no me ha roto la banda al izquierdo, pero traigo una buena zona de compra y el precio pues parece ser que quiere dar ese jalón. No lo sé, pongo mi orden, en este caso no me la toca. Yo cuando veo que el precio sube y no me la toca, por lo mismo de que es una variante, tampoco la puedo dejar ahí a ver qué pasa, sino la idea era que bajara, tocara y pum. Factor sorpresa, rebota y me da unos puntos. Perfecto. No lo hace, se lateraliza, obviamente cancelo esa orden y no pasa nada, ¿no? Paso siguiente, lo que decía Cristian, ¿no? Aparecen los símbolos amarillos. Yo no sé si esto va a caer o no. Yo me voy a la regla primero. Ok, izquierdo ahí, izquierdo acá. No sé qué vaya a pasar. Yo ya los marqué, los dos. Rojo, ok. Veo, sigue siendo el mismo. Verde, ok. Estamos arriba. Y se empieza a lateralizar, vean. Los símbolos empiezan a aparecer por todos lados. Obviamente yo tengo que ver qué tengo con respecto a los otros elementos. ¿Tengo zona de compra o zona de venta? No, tengo zona de compra. ¿Ok? No voy a hacerle mucho caso a lo rojo, salvo que de repente el precio haga una caída ahí estrepitosa, ¿no? Pero de momento a los rojos no le voy a hacer mucho caso porque yo tengo ahorita una zona de compra lateral, pero activada una zona de compra, ¿lo ven?
Zona de compra. Miren, ahí hay un cruce. Aquí, siguiendo la regla. Aparecen símbolos, izquierdo abajo, izquierdo arriba porque son amarillos. Aparece rojo y triángulo rojo, ¿ok? Aquí abajo. Paso siguiente. El precio tiene que caer haciendo mínimos. ¿Cuál es la variante que les decía? Siempre y cuando tengamos una zona más o menos madura, podríamos tirarle de una, sin esperar que la banda rompa el izquierdo. Ahí vean que la zona es muy delgada. ¿Qué me dirían ahí? ¿La zona está buena o no? Taurus, no sé si mis compañeros acá, es que mi pantalla se congeló y estoy, o sea, yo veo que mueves el mouse, pero yo aquí en el minuto 9:05:37, O sea, no sé. ¿los demás están viendo se mueve? Sí, está Sí se normal. mueve, sí se mueve. Está normal. Ah, ok, sí, Hijo, tal que vez sea se mi me hace que internet. es tu Celeron. Está funcionando a carbón, no sé, voy a reiniciar a ver qué. Ok. A ver, les preguntaba a Trader, ¿esta zonita de venta cómo la ven? ¿Pedorra o la ven buena? No, no lleva mucha fuerza. Exacto. No. O sea, Ujú. vean cómo se ve. O sea, vean, por ejemplo, esta zonita que apenas sí se ve contra esta de aquí, por ejemplo, esta de aquí que no tocó y la otra que bueno, creo que fue otro caso por acá, ¿no? O sea, vean la diferencia de las zonas. Esta ya está bien formada, bien madura y esta pues apenas en cualquier momento la roja se vuelve a trepar ahí, adiós. Sin embargo, funcionó y lo que ustedes quieran, pero sí sería más recomendable que si vamos a aplicar esa variante, pues tenga por lo menos un sentido la zona, ¿no? O sea, sea más ancha, digamos, más abierta como un abanico. Aquí funcionó y sí dio y todo, pero la idea es no estar adivinando, sino irse más a la segura. Entonces, y vean, ahí está otra variante, aquí la zona, vean, ya es mucho más madura. Entonces, siempre y cuando tengamos una zona ya más madura, podemos aplicar la variante si se da el caso, ¿no? Si no se da el caso y simplemente está claro el izquierdo normal y estamos esperando que el precio salga disparado por un lado para el otro, haciéndome máximos nuevos para buscar el retroceso, bueno, pues no hay que moverle a nada. Pero si se da el caso, podemos quemar un set con la variante. ¿Ok? ¿Algo más para cerrar ya la? No, está todo claro. Perfecto, fue una sesión feona, pero vean cómo a pesar de que estuvo fea, nos mantiene a salvo, ¿no? O sea, no estamos tirando lo loco, ni estamos inventando ahí cosas para que después al final de la sesión, ¿qué creen? Que me dio una barrida, ¿no? Simplemente sí estuvo muy aburrida la sesión, no hubo nada, pues todo lo vemos aquí, que desde las 9 de la mañana hasta la 1 el mercado estuvo lateral. Si nosotros hubiéramos sabido eso, pues nos vamos a desayunar, nos echamos un bañito y regresamos a la 1, ¿no? Si supiéramos. El problema es que hay que estar en la jugada porque cuando menos esperemos nos puede dar una muy buena señal, como por ejemplo esta de aquí, y si no estamos, pues se nos puede ir y luego ya analizamos el gráfico y decimos, hijo, si hubiera estado, por supuesto que la tomo, ¿no? Porque vi esto, vi el otro, no sé. Muchas veces lo van a notar, que ustedes no van a estar y van a decir, mira qué entrada yo aquí, yo la hubiera tomado así, hubiera, no sé, sacado parciales y tal vez dejo uno. Entonces, este fue un caso, por ejemplo, traders, que ni yo, también yo no la tomé, ¿no? Por no querer aplicar la variante, por querer ser muy estricto en este caso. Pero vean, aquí se dio la variante, aquí se da la compra. Yo normalmente saco una parte aquí como la resistencia natural y lo demás lo dejo. Y yo ya cuando noto que el precio se empieza a ir, traders, yo inmediatamente mi stop lo coloco o lo atacho a la línea roja. Porque varias ocasiones me ha dado unos home runs que hago toda la semana o más en esa jugada porque digo, ok, ya se empezó a flotar el precio, eso quiere decir que va a agarrar vuelo. Y pongo mi stop fijo a la banda roja. Pum, 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 pum. Y se va y se va, y le hago caso. Digo, bueno, que se vaya. Ya cuando escuche que stop field, bueno, ya me sacó. Pero muchas veces va a ser esto, se va y se va y se va. Entonces, si nosotros no estamos adentro, va un coraje como el de hoy, porque dices, caray, la pude haber agarrado aquí y se me fue, ¿no?
Entonces, queda como aprendizaje. La variante si nos hubiera dado aquí. ¿Por qué? Porque traíamos una zona de compra ya muy bonita y el precio estaba quebrando. Ahora, si se van a checar las velas más mayores, el precio hizo quiebres acá y eso de alguna manera garantizaba la fuerza, ¿no? Bueno, traders, pues era un repaso. La sesión, como lo vimos, no hay mucho que verle porque las reglas son muy claras, ¿no? Nada más esta variante, hay que observarla, hay que aplicarla y ya la vamos comentando conforme vayan avanzando los días. Ok. Gracias, Tauro. Perfecto, traders. Listo. Gracias. Un saludo, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Nos vemos, cuídense.